El llamado de Paola Roldán a través de sus redes sociales sin duda conmovió al país. Ella ha solicitado a la Corte Constitucional que despenalice la eutanasia en Ecuador, la muerte asistida. Ella sufre una enfermedad degenerativa y tiene 95% de discapacidad. La Corte, sensible al caso, ha iniciado el trámite, Lenin. Alejandra, ya hay varios artículos en la Constitución que deberán ser analizados por la Corte. Le vamos a dar los buenos días al abogado constitucionalista André Benavides, uno de los abogados, uno de los integrantes que participó ayer con un amicus curiae en la audiencia del caso Paola Roldán. André, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos miran a través de Coavisa. ¿Cuál es exactamente la solicitud que hizo Paola Roldán a la Corte Constitucional? Excelente pregunta, Lenin. El artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el delito de homicidio. ¿Qué significa el homicidio? Dar muerte a una persona. ¿Cuál es la sanción? De 10 a 13 años. En ese orden de cosas, si un médico, un profesional de la salud, practica un procedimiento de muerte asistida, va a ser sancionado. Y en ese orden de cosas vemos que esta conducta va a tener un reproche por parte del Estado. En ese sentido, cualquier persona que sufra una enfermedad catastrófica, grave, incurable, que genere sufrimientos físicos y emocionales, no podría someterse a este tipo de procedimientos porque el profesional va a ser encarcelado. Y en ese sentido, lo que pretende Paola es justamente que se declare la inconstitucionalidad de este artículo a efectos de que las personas puedan tener una muerte digna y evidentemente que esos profesionales no sean penalizados. ¿Qué es la eutanasia? Vamos cerrando los conceptos. André, ¿qué es la eutanasia y en qué momentos una muerte sí se considera digna? Bueno, es importante tomar en cuenta que la eutanasia como concepto etimológicamente significa el derecho al buen morir. Y en ese orden de cosas lo que se pretende es regular el ejercicio de este derecho. Aquí estamos viendo que existen tres derechos comprometidos: el derecho a la vida digna, el derecho a la libertad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Porque este tipo de prohibiciones u omisiones legislativas lo que están ocasionando es que las personas se vean sometidas a morir de una manera en la cual no pueden tener al menos unas garantías mínimas para que puedan ser acompañados con su familia, con los tratamientos adecuados y que esto no sea tortuoso. En ese sentido, estimado Lenin, hay que mejorar la redacción del articulado, principalmente del COIP, estableciendo una excusa legal absolutoria y de esa manera se den los procedimientos en función del ejercicio de derechos de las personas que padecen este tipo de enfermedades. ¿Y cuáles son o cuáles deberían ser los requisitos a cumplir para que la eutanasia sea una buena muerte y no un asesinato? Lo que ha dispuesto, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana es que tiene que haber una declaración de parte que va a ser analizado por un comité de médicos. Evidentemente, aquí se deben cumplir varios requisitos. Uno de esos es que estemos frente a una enfermedad incurable, grave. Por otro lado, que se sepa que la persona en los próximos días, meses o semanas va a morir. Por otro lado, tiene que existir de por medio un consentimiento informado y evidentemente cumplir con todos los protocolos que en su momento se expidan a efectos de que se dé un procedimiento en función de las características y condiciones del paciente. ¿Un consentimiento informado de la persona en quien se va a aplicar la eutanasia o de sus familiares? Aquí tenemos un debate bastante importante, Lenin, porque en algunas legislaciones permite exclusivamente al paciente que tenga conciencia y voluntad. Pero en otros casos, cuando ya, por ejemplo, el paciente ya no tiene esa conciencia y voluntad, puede hacerlo su familia, obviamente, si es que su familiar que está padeciendo esta enfermedad cumple con las características y condiciones que establece la legislación. ¿Qué es lo que se le está solicitando a la Corte Constitucional? ¿La primera instancia o la segunda?
Bueno, en este caso creo que el debate está bastante abierto. Todavía no se ha determinado cuál debería ser el alcance. La pretensión principal de esta demanda de inconstitucionalidad es justamente el que la muerte asistida no sea punible. Y yo ya decía el día de ayer cuando comparecí en calidad de amicus curiae que el debate es más amplio y que no solo se limita al ámbito penal, sino que aquí también tenemos que verlo desde otras aristas como son, por ejemplo, el ámbito civil, porque a partir de esa muerte asistida también se generan efectos jurídicos. En ese sentido, Lenin, yo creo que la Corte Constitucional deberá determinar cuál va a ser el alcance, el ámbito de aplicación de este procedimiento. ¿Cuáles son esos efectos jurídicos en el ámbito civil, Andrés? Y yo lo que he solicitado y he sugerido a la Corte Constitucional que aquí no se disponga una sentencia interpretativa o de constitucionalidad condicionada, es decir, establecer en qué sentido debería interpretarse el 144 del COIP. Yo he sugerido a la Corte que expida una sentencia aditiva en la cual se incluye en el 144 una excusa legal absolutoria, por un lado. Y por otro lado, en un segundo numeral, la Corte Constitucional establezca una disposición para la Asamblea Nacional para que regule en las materias no penales todos aquellos efectos colaterales que tiene una muerte asistida, como es el caso, por ejemplo, de reformas al Código Civil, principalmente en lo que tiene que ver con caso fortuito, fuerza mayor, cumplimiento de obligaciones, entre otros aspectos que deberá analizar la próxima Asamblea Nacional. Considero que este tema debe ser resuelto por la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con materia penal, pero en aquellos ámbitos no penales, ahí sí dejemos el debate a la legislatura. ¿Y desde qué edad se plantea que se pueda tomar una decisión como el requerir eutanasia bajo determinadas condiciones, tomando en cuenta, pues, Andrés, que también hay niños que padecen enfermedades terminales? Excelente pregunta, Lenin. Eso justamente es una de las cuestiones que tendrá que analizar la Corte Constitucional. Si es que esto puede hacerlo exclusivamente una persona adulta, podría hacerlo un joven que está en pubertad o podría incluso hacérselo un niño. Ya dependerá de las valoraciones que haga la Corte Constitucional, tomando en cuenta que en la pretensión y en la redacción de la demanda no se ha establecido ningún tópico respecto de lo que tú estás preguntando. ¿Cómo se concilia el pedido realizado con el 66 de la Constitución, numeral 1? Usted lo debe saber, Andrés, con toda seguridad de memoria, en donde se reconoce y se garantiza la inviolabilidad de la vida. Y también con el 54, que señala, pues, que la mala práctica médica es cuando un profesional de la salud pone en riesgo la integridad o la vida de las personas. El 66, numeral 1 de la Constitución, establece el derecho, como derecho de libertad, la inviolabilidad de la vida y la prohibición de la pena de muerte. Pero es importante recordar, estimado Lenin, que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así también la Corte Constitucional, ya nos ha indicado que ningún derecho es absoluto. Y en ese contexto, el derecho a la vida no es un derecho absoluto. Y vamos con dos ejemplos puntuales. La legítima defensa. Ahí vemos que una persona que está sufriendo un ataque por otra que compromete su vida puede matar a otra para defender sus intereses o el de un tercero. Y también lo que tiene que ver con la despenalización del aborto en casos de violación. Entonces vemos que existen dos casos en específicos en los cuales el derecho a la vida puede ser sometido a regulación y limitaciones, y en este caso yo creo que es uno de aquellos que está plenamente justificado. Y el tema de la objeción de conciencia puede ser modulado. Exactamente, Lenin. Yo creo que en este caso tenemos que también tomar en cuenta ciertos aspectos inherentes a la objeción de conciencia que pueden tener aquellos médicos profesionales de la salud que van a practicar este tipo de procedimientos de muerte asistida. Por ejemplo, en el caso colombiano, aquí hay dos instancias, un comité de médicos que justamente valora la situación del paciente y si es que éste puede ser calificado para una muerte asistida, y por otro lado, el médico que ejecuta este procedimiento.
en la legislación colombiana te dice que la objeción de conciencia solo sería aplicable para el último profesional de la salud, es decir, para que el que ejecuta la eutanasia o la muerte asistida. André Benavides, abogado constitucionalista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. La eutanasia en el Ecuador, el debate apenas ha comenzado. Muchas gracias por la invitación, estimado Lenin.